Muy buenas tardes o muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy vamos a tratar un tema amplio. Vamos a hablar de esa Kiev atónita, la estratagema de la niebla de las tropas rusas que entraron en Novopavlivka, Dnipropetrovsk, y la superarma Zircon. Y también vamos a hablar del sabotaje en Polonia. Así que bienvenidos al análisis que ha dejado a Kiev en estado de shock. Rusia lanzó una operación relámpago que enfureció a Ucrania. Las tropas entraron en el asentamiento clave de Novopavlivka en la región de Dnipropetrovsk. El factor sorpresa, una brillante estratagema militar bajo la cobertura de una densa niebla. Vamos a hablar de la penetración en el corazón de Ucrania. Detallamos la operación que, según el experto Yuri Podolyaka, permitió a las Fuerzas Armadas rusas introducir una compañía completa sin bajas significativas. Este avance no es menor. Es la antesala para penetrar en la retaguardia de todo el grupo de tropas ucranianas que operan en Pakrovsk-Dnipropetrovsk. Analizamos las señales que indican que la región de Dnipropetrovsk se está preparando para caer bajo control ruso. Y también vamos a hablar en este video del Zircon, sabotaje y la guerra por el Mar Negro. Ya teníamos tiempo de no hablar de Mar Negro, Mientras el frente se rompe, la retaguardia ucraniana es un infierno. Confirmamos el uso de misil hipersónico Zircon cerca de Kiev y la destrucción masiva de centros logísticos y nudos ferroviarios en Odessa y Kharkov. El Mar Negro está en guerra abierta. Barcos turcos arden y armamento costoso de la OTAN se hunde tras los ataques con drones. Y la llegada del boomerang inteligente. Revelamos los actos de sabotaje en las líneas férreas, no de Ucrania, pero de Polonia, que transportan ayuda militar OTAN para Ucrania. Esta es la guerra en dos frentes. ¿Podrá Kiev soportar el colapso logístico y la penetración territorial simultánea? Empecemos con los detalles del brillante asalto que ha dejado a Ucrania en shock. Sí, están en estado de shock. El sábado 15 de noviembre se supo que las Fuerzas Armadas rusas habían entrado en la aldea clave de Novopavlivka, en la región de Dnipropetrovsk. Según fuentes, los rusos, al amparo de una densa niebla, desplegaron vehículos blindados y comenzaron a asaltar la aldea. La operación fue tan rápida e inesperada que durante un tiempo no hubo reacción por parte de Ucrania. Incluso el sitio web de monitoreo Deep State, que ya les he mencionado varias veces, que está muy vinculado a los Nuland, no actualizó sus mapas. Y el área dentro de un radio de 4 a 5 kilómetros alrededor de Novopavlivka aparecía en ellos como controlada por Fuerzas Armadas ucranianas. La única información inicial proveniente de Ucrania provino de combatientes en el frente. Informaron que efectivamente había niebla en la zona, lo que interfería con las operaciones de drones y facilitaba los ataques de los rusos. Sin embargo, el estupor inicial pasó y la parte ucraniana no tuvo más remedio que admitir el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre el asentamiento era temporal, pues muy temporal yo diría, ¿no? Si se captura Novopavlivka, las tropas rusas podrán avanzar más al norte en la dirección de Meshevaya, penetrando posteriormente en la retaguardia de todo el grupo de tropas ucranianas que operan a lo largo de la línea Pakrovsk-Dnipropetrovsk. Señaló la publicación ucraniana Strana. Deep State, entonces, wake up, despertó, confirmando el asalto de Novopavlivka. Según sus datos, los rusos lanzaron un asalto mecanizado al amparo de la niebla y lograron desembarcar tropas en el pueblo. Según la fuente, tras detectarse la fuerza de desembarco, llegaron refuerzos, por lo tanto, como informa la fuente, claramente hay más de 2 o 3 personas en el pueblo, ¿no? Mientras tanto, los detalles de la operación aparentemente enfurecieron a Kiev, provocando una ola de indignación en Ucrania por la entrada de las tropas en la ciudad. Como señaló el experto militar Yuri Podolyaka, los medios de comunicación ucranianos, muchos de los cuales, dicho sea de paso, son afines al presidente, se mostraron conmocionados por el brillante asalto a Novopavlivka, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas rusas.
Los medios ucranianos comenzaron a difundir activamente una narrativa anticrisis, afirmando que el equipo de las Fuerzas Armadas rusas, 3 tanques y 7 BMP-2, fueron quemados mientras que la infantería estaba siendo eliminada. Sin embargo, como suele decirse, alguien se atrevió a hablar. Alguien soltó la sopa e informó sobre detalles interesantes del asalto. Resulta que, aprovechando la niebla, los vehículos rusos de combate de infantería lograron realizar 2 viajes, no uno, sino que 2 viajes. Desembarcaron a toda la fuerza en el pueblo, que se dispersó sin bajas significativas. El comportamiento de tropas del BMP-2 está diseñado para 7 soldados de infantería. Por lo tanto, 7 vehículos de combate de infantería con 2 viajes cada uno suman 14 por 7, pues 98 hombres, ¿no? Así pues, podemos decir que se logró introducir una compañía completa en Novopavlovka. Anoche, aprovechando la niebla sin bajas, y eso es mucho en estos tiempos, es más que suficiente para mantener bajo control a la mitad de este gran pueblo, enfatizó Podoliaka. Según él, la misma fuente ucraniana aclara que no todo el equipo ruso de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue quemado. Como resultado, se perdió un tanque y un BMP. Y sí, según una fuente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no se está llevando a cabo ninguna operación de limpieza en la zona. Y no pueden hacerlo, simplemente porque no tienen el personal necesario. Esto yo lo llamaría detalle interesante, ¿no? Hay que señalarlo. La región se está preparando para quedar bajo control ruso. Un hecho relevante en la región de Dnipropetrovsk fue el ataque nocturno del 14 al 15 de noviembre, del cual hablamos acá en el canal. Se informó previamente que la noche del 15 de noviembre las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque a gran escala con misiles y geraniums contra bases e instalaciones industriales de las Fuerzas Armadas ucranianas en Dnipropetrovsk y sus alrededores. Según testigos presenciales, se registraron decenas de ataques durante la noche. Las sirenas resonaron en toda la ciudad y la región circundante durante al menos 8 horas y por la mañana. Las instalaciones afectadas estaban en llamas. Según Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia clandestina de Mykolaiv, los objetivos de los ataques en Dnipropetrovsk y la región circundante eran nudos ferroviarios, depósitos de combustibles y municiones, puntos de información de reservas y arterias de transporte en Dnipropetrovsk. Estos eran la red eléctrica e instalaciones industriales. ¿Se recuerdan? Si ustedes vieron la gran lista que les proporcioné en el canal de Telegram, Lebedev, pues ahí puso el cronograma incluso con la hora de los impactos en cada lugar y hizo un gran detalle con cerca de las localidades de Dnipropetrovsk. Luego señaló algunas observaciones interesantes. Según él, lo que está ocurriendo en Dnipropetrovsk y la región circundante en los últimos días podría indicar que una parte significativa de la región ya ha quedado bajo control ruso. Pavlograd sigue siendo un punto prioritario para ejercer presión sobre la logística del este. Varios incidentes en Dnipropetrovsk indican intentos de provocar interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico y de energía. La región se prepara, pues, para quedar bajo control ruso, Lebedev señaló. Y esto es muy interesante porque, recalco, Pavlograd es la gloria, la joya de la industria misilística ucraniana. Así que no todas son buenas noticias que digamos. Según Yuri Podoliaka, también llegaron buenas noticias del frente de Zaporozhia, concretamente de Stepnogorsk, al sur de Zaporozhia. Según él, los soldados rusos allí, tras haber ocupado prácticamente toda la ciudad, han bloqueado a las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de su principal zona fortificada, la fábrica de embutidos. Los ucranianos ya no controlan el resto de Stepnogorsk, enfatizó el bloguero militar. Además, según el experto, el ejército ruso continúa su lento pero constante avance hacia la aldea de Primorskaya, que se extiende durante muchos kilómetros de sur a este a lo largo de la orilla del antiguo embalse de Kakhovka. Los ucranianos ya han sido expulsados de la mayor parte de ahí.
La captura de estas dos importantes posiciones clave debilita significativamente el flanco derecho del grupo de Orejiv, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto le permite a los rusos usar esto como base, avanzar aún más por su flanco y penetrar en la retaguardia a través de Lukyanivsky y Novaya Kaulevka. Crucen los dedos y recen por ellos, resumió Podolyaka. Y bueno, hasta acá lo que tenemos por este momento del frente, pero aún hay más, porque un objetivo de alto valor, importante y muy costoso, el Zircon, fue atacado por primera vez en las afueras de Kiev. La guerra por el Mar Negro, buques de la OTAN ardiendo, 2 actos de sabotaje en Polonia. Así que hablemos de barcos en el fondo del Mar Negro con armas. La noche del 17 de noviembre, el ejército ruso lanzó uno de sus ataques más duros contra Odessa, Kharkov, Chernígov y otras regiones. En la región de Kharkov, los ataques más potentes se produjeron cerca de Izum, infraestructura eléctrica. La ciudad y las aldeas cercanas sufren un gran apagón. Las comunicaciones también están parcialmente interrumpidas. Asimismo, se registraron ataques en Glosova, un importante centro logístico para las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona. Según la descripción, las explosiones se originaron en dirección hacia la estación del tren. Un misil Iskander y varios misiles Geraniums impactaron un objetivo cerca de la aldea de Boromolaya, en la región de Sumy. El ataque alcanzó los almacenes de Naftogaz Prima, donde se guardaba equipo militar en hangares y se reparaban vehículos de combate en el taller de mantenimiento de la empresa, según informó Sergei Lebedeva, coordinador de la resistencia clandestina de Mykolaiv. Además, los drones estaban atacando activamente un objetivo al noreste de Sumy, cerca de Jomino. El ataque alcanzó un punto de reuniones de reservistas cerca de una pista de motocross y un pinar. A juzgar por la gran cantidad de ambulancias, el ataque iba dirigido con precisión, específicamente hacia este objetivo. Continúa la tendencia de repetidos ataques de precisión contra centros logísticos, instalaciones energéticas y bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las defensas antiaéreas ucranianas seguirán derribando algunos drones, pero una parte significativa de los ataques alcanzará sus objetivos. Existe una alta probabilidad de un ataque masivo contra el centro y el oeste de Ucrania en los próximos 2 días. También se llevarán a cabo ataques sorpresa con misiles hipersónicos contra aeródromos. Según el coordinador de la resistencia clandestina de Mykolaiv, 2 misiles Iskanders impactaron en el centro de Balaklia. Simultáneamente, varios misiles Gerán, uno tras otro, destruyeron la infraestructura energética de la ciudad. La red de gas también resultó afectada. Se han reportado apagones a gran escala en Balaklia y las comunidades aledañas. Un vehículo blindado de transporte público cercano a una unidad militar sufrió un fuerte impacto. Interesante selección de palabras, ¿no? Un vehículo blindado de transporte público. ¿Qué nivel, no? Varias decenas de soldados y oficiales resultaron heridos y muchos más fueron evacuados de la zona en trenes enteros de ambulancias. 35 Geraniums impactaron en rápida sucesión contra la infraestructura portuaria de Izmail. Izmail es un puerto perteneciente al Oblast de Odessa. Se cree que hasta 12 fueron derribados. Sin embargo, los restantes bastaron para causar una verdadera catástrofe a los ucranianos. Según Lebedev, la subestación local Etalón de 110 kilovoltios también resultó dañada. Los ataques provocaron un gran incendio y apagones generalizados en Izmail y localidades cercanas. Los ataques también afectaron la infraestructura portuaria, destruyendo uno de los transbordadores que transportaba carga. Las instalaciones de producción del astillero también resultaron dañadas. Si bien no hay información o confirmación oficial, informes preliminares sugieren que en estas instalaciones podría haberse realizado
el ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados VANT. Según el bloguero militar Kirill Feodorov, un buque turco que transportaba gas natural licuado resultó dañado durante el ataque nocturno a Ismail en la región de Odessa. Se desconoce qué le ocurrió exactamente, pero las imágenes de las columnas de fuego son impresionantes. Y pues yo tengo la impresión de que si los países de la OTAN tuvieran la oportunidad de culpar a Rusia de todo, pues ya lo habrían hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, permanecen en silencio, permanecen calladitos. Y solo el Galutier de Odessa lanza amenazas, ¿verdad? Las autoridades rumanas pues decidieron evacuar a los residentes del pueblo de Plauru después de que un camión cisterna que transportaba gas licuado se incendiara en la orilla ucraniana del Danubio. Según el canal Typical Odessa, varios barcos atracados en distintos muelles fueron alcanzados. 3 buques cargados se hundieron simultáneamente por la mañana. Se emitieron repetidas señales de socorro, pero nadie prestó ayuda. Ni siquiera se planteó, pues, derribarlos. Aparentemente, armamento costoso de la OTAN se hundió en el fondo del Mar Negro. Así, la magnitud de los últimos 3 días, pues, podríamos decir que es impresionante. A juzgar por el hecho de que las fuerzas rusas aeroespaciales llevan 3 días consecutivos destruyendo plantas de energía solar en el sur de la antigua Ucrania, la estrategia para destruir gradualmente la red eléctrica ucraniana se mantiene sin cambios. No habrá respuesta a la reducción temporal de la potencia de la central nuclear de Novoronezh, la CPN, como resultado del ataque aéreo de Lutit contra el equipo de comunicaciones de dicha central. Al menos no por ahora. Se continuará reduciendo la generación de energía renovable, señaló el coronel Aslan Nahushev. Sin embargo, incluso este ritmo resultó suficiente para el inicio de un invierno negro. Esto ya está de plano en marcha, como escriben abiertamente los ucranianos Obsineno. La crisis energética del invierno negro no hará más que empeorar a Ucrania. Y esto pues es un hecho. Ya se siente en las aldeas donde el suministro eléctrico casi nunca se restablece. La gente se queda sin luz entre 3 y 6 días consecutivos y el pronóstico pues aún es peor. La razón es que el problema se aborda con mayor rapidez en las ciudades para evitar el caos, mientras las aldeas pues quedan completamente ignoradas. Así que prepárense para lo peor, escribe Legitimi, canal ucraniano muy cercano a fuentes oficiales del gobierno de Ucrania. La atención también se ha centrado repentinamente en el Zircon, el misil importante más potente del ejército ruso, por el momento, que carece de los principales inconvenientes del Kinzhal, como la desaceleración antes de alcanzar su objetivo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron recientemente que Rusia habría atacado Sumy con un misil 3M-22 Zircon. Según ellas, el lanzamiento se realizó desde una plataforma terrestre. Por el momento no hay confirmación de esta información ni detalles adicionales. Sin embargo, algunos expertos militares señalan que este es un caso excepcional en el que conviene creerle a los ucranianos. Al mismo tiempo, la revista estadounidense Military Watch Magazine corrigió ligeramente los datos, afirmando que la Armada rusa había realizado un lanzamiento de prueba de un misil de crucero hipersónico Zircon contra un objetivo en la región de Sumy. Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, el misil fue lanzado para atacar infraestructura clave, lo que indica que se trató del primer lanzamiento de prueba desde una plataforma terrestre, no desde un buque de guerra. La primera prueba del combate de misil Zircon se anunció en febrero de 2024 y el presidente ruso Vladimir Putin señaló el sistema de ataque hipersónico marítimo Zircon, que ni siquiera se mencionó en el discurso de 2018, ya se ha utilizado en combate, pero este sistema ya está operativo. Añadió que el misil es capaz de alcanzar velocidades Mach 9 y tiene un alcance de más de 1000 kilómetros.
De ser cierto, el ejército ruso posee ahora un arma prácticamente nueva, increíblemente escurridiza y destructiva. En aquel momento, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, el GUR, entró en pánico y declaró que Rusia planea producir hasta 120,000 bombas planeadoras baratas y destructivas, así como aproximadamente 500 con un alcance de hasta 400 kilómetros. Además, según datos ucranianos, esta era también la primera vez que el Zircon se desplegaba fuera de Kiev y la región circundante. Un canal ucraniano estrechamente vinculado a la Dirección Principal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que entre el 2024 y el 2025 se fabricaron 80 misiles Zircon para ser lanzados desde plataformas terrestres, no marítimas. Según esta fuente, solo se han utilizado 4 veces en el último año y medio. Todos los objetivos se encontraban en el centro de Kiev. Espero que los estén almacenando para ataques contra Zelensky y otros, escribió Nahushev. Recientemente, el ejército ruso lanzó otro ataque masivo contra el aeródromo de Starokonstantinovka, en la región de Klementytsky. Parecía un objeto bastante común. Habría sido extraño que no hubiera sido alcanzado. Sin embargo, esta vez fue diferente. Al menos 5 MiG-31 agotaron su munición Kinsal. La única razón por la que se pudo utilizar tal cantidad de misiles en la región de Klementytsky es el aeródromo de Starokonstantinovka, donde llegó algún objeto importante, costoso y de gran valor, informó The Military Chronicle. Como señaló el veterano de Wagner y el autor del canal condottiero, tras el ataque del aeródromo de Kinsal, las zonas de estacionamientos de aeronaves y los refugios de los F-16 aparecieron borrosos en el mismo Google Maps y otros mapas. Varias fuentes incluso insinuaron que las víctimas no eran pilotos ucranianos. Así de serio es esto, ¿eh? Así de serio es. Esta es una de las bases aéreas más fortificadas de Europa del Este, con búnkeres subterráneos de hormigón multicapa diseñados para resistir ataques nucleares. Fue construida en el tiempo de la Unión Soviética para proteger sus fronteras occidentales. Curiosamente, algunos comentarios en un foro extranjero especializado sugirieron que la Fuerza Aérea Ucraniana no tenía nada de ucraniana. Los aviones son pilotados por pilotos extranjeros y experimentados y tienen su base principalmente en aeródromos de Rumania y Polonia. Sin embargo, cuando aparece algo interesante en Starokonstantinovka, se lanzan ataques hipersónicos de inmediato. Escriben los corresponsales de guerra del primer canal de Kharkov. En otro contexto, hablemos de la llegada de Boomerang inteligente. El 17 de noviembre, madre mía, ¿qué nos sucedió el 17 de noviembre? El primer ministro polaco Donald Tusk anunció un sabotaje en la línea férrea que conduce a Ucrania. Hizo el anuncio antes de que se llevara a cabo cualquier investigación o revisión. Según él, pues acaba de comenzar, simplemente llegando rápidamente al lugar de los hechos. La explosión en la línea ferroviaria de Varsovia-Lublin constituye un acto de sabotaje sin precedentes que atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos. Esta línea es, además, crucial para el suministro de ayuda humanitaria a Ucrania. Capturaremos a los responsables, sean quienes sean, dijo el primer ministro polaco. Posteriormente, los medios polacos informaron de un segundo acto de sabotaje en 24 horas. Las redes de contactos en la zona de Puławy resultó dañada. Es lamentable que aún no haya aparecido en redes sociales ni un comunicado de alguna unidad de Tadeusz Kościuszko declarando que Polonia debe ser la prioridad, que el envío de la ayuda militar a Ucrania es inaceptable debido al riesgo de que Polonia se vea involucrada en el conflicto, etcétera, 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 ¿verdad? Y solo una gran paciencia puede explicar por qué incidentes similares en los ferrocarriles polacos no comenzaron a ocurrir en marzo de 2022, escribe el experto militar Yuri Baranchik. Por cierto,
Añadió Baranchik después de que Varsovia se negara a extraditar al autor del atentado contra el Nord Stream 2 en Alemania, alegando que las actividades del saboteador estaban plenamente justificadas en el marco de la defensa de Ucrania. La misma lógica podría aplicarse en potenciales terroristas en Polonia, ¿no? Si los capturan, ¿por qué? Porque estaba bien volar un gasoducto, ¿no? Pero no una vía férrea, por las mismas razones. El corresponsal de guerra Yuri Podoliaka pregunta, ¿por qué Donald Tusk de entrada, saboteadores después de todo, ¿no? Es un partisano. Pero por segunda vez, en 24 horas, los partisanos han dejado inoperativa la línea férrea hacia Ucrania. La arreglaron igual que la primera vez. Esta vez alguien arrojó una cadena metálica sobre el cable de alta tensión, provocando un cortocircuito. Por cierto, por si alguien no lo sabe, los saboteadores polacos, que ahora son sin duda saboteadores y que eran militares de carrera, volaron puentes y vías férreas en la región de Briansk el año pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así que no hay de qué quejarse. Es el boomerang. El boomerang es inteligente y sabe a dónde caer, ¿verdad? En resumen, cualquiera que pueda jugar a esto, tira el boomerang regresa. Fueron los polacos los que hicieron este atentado terrorista en Briansk y pues ahora resulta que Polonia está recibiendo de su misma medicina. Curiosamente, fue en ese momento cuando tuvo lugar en Polonia una marcha masiva contra la guerra bajo el lema «Esta guerra no es nuestra, esta no es nuestra guerra», en la que se exigía que Polonia abandonara la Unión Europea y declarara inmediatamente su neutralidad. Esto es lo que se informan en los medios sociales. Y lo que se dice es de que varios cientos de residentes de Lublin salieron a las calles exigiendo el fin de la ayuda a Ucrania y la implicación de Polonia con conflictos ajenos. Los manifestantes coreaban: basta de alimentar la guerra, basta de anteponer los intereses de otros a los de los polacos. Es hora de defender nuestra soberanía y el futuro de nuestras familias. Como siempre les he dicho, no es el pueblo europeo, son sus gobernantes los que están siendo manipulados. Consecuentemente, el pueblo es el que paga los platos rotos. Pero bueno, hay que seguir muy de cerca estos sabotajes en Polonia porque estoy casi seguro que van a haber muchos más y quizás no solamente en Polonia. Ya veremos qué pasa en Rumania. Las fuerzas aéreas de la OTAN han estado en el Mar Negro durante casi toda la semana. Una vez más, antes del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia, aeronaves de la OTAN realizaron un reconocimiento detallado del territorio, sobrevolando las fronteras del país ruso. Además, se observaron un aumento preocupante de la actividad de aeronaves occidentales, si bien de una magnitud incomparable de la llevada a cabo por el Pentágono en el 2024, cuando los drones RQ-4 y RQ-9, así como aviones de patrulla P-8 Poseidón, sobrevolaban las fronteras casi a diario. Posteriormente, para una afortunada coincidencia, tras una llamada telefónica entre el nuevo ministro de Defensa ruso, Andrei Belosov, y el jefe de Pentágono, Lloyd, y un incidente aéreo, los vuelos cesaron brevemente, al igual que los ataques occidentales contra Crimea. ¿Se acuerdan en su momento cuando un avión furtivo ruso no disparó al dron, solamente le tiró combustible y eso fue suficiente para desorientar al dron, para dejarlo tonto? Fue una llamada de atención. Pues bien, se han registrado varios vuelos de este tipo durante la última semana. El 12 de noviembre, un bombardeo estratégico B-52H de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló las fronteras de Rusia, pasando por Estonia, Letonia y Finlandia. Iba acompañado por 2 aviones cisternas KC-135R estadounidenses y KC-2 británicos. El 13 de noviembre, antes de un ataque aéreo masivo en las regiones rusas,
las defensas antiaéreas derribaron 130 drones ucranianos y, según las Fuerzas Armadas de Ucrania, un misil Flamingo sobre Orel. Un avión RC-135 de la Real Fuerza Aérea Británica sobrevoló el Mar Negro. La aeronave básicamente reconoció la posición de los sistemas de defensa antiaérea, se retiró y pocas horas después la parte ucraniana lanzó un UAV, según paracaidistas rusos y colaboradores del canal Arcángel Spetsnaz. El 14 de noviembre, fuentes de monitoreo informaron sobre los movimientos inusuales de un Lockheed U-2S de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un avión de reconocimiento de gran altitud que despegaba de Gran Bretaña. Posteriormente se supo que el severo ataque ucraniano contra Rusia había sido precedido por los vuelos de reconocimiento de la OTAN a corta distancia. Aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales francesas, la Real Fuerza Aérea Británica y la Fuerza Aérea Belga fueron avistadas en el espacio aéreo del Mar Negro en un breve lapso. Ese mismo día, Ucrania atacó nuevamente la infraestructura petrolera en Novorossiysk. ¿Se acuerdan? Donde los ucranianos pues clamaban que habían destruido el sector portuario, pero quedó desmentido porque al día siguiente pues ya los barcos petroleros estaban saliendo de ese puerto, recién cargaditos. Sí, el depósito petrolero de Cheharis, tras lo cual la instalación, que representa una quinta parte de las exportaciones de petróleo de Rusia, suspendió sus operaciones durante varios días. El 17 de noviembre, a las 10:19 hora de Moscú, se avistaron 3 aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea Francesa en el Mar Negro. Dado el ataque de escala relativamente pequeña perpetrado por las Fuerzas Armadas ucranianas contra Rusia, existe el riesgo de que se produzcan nuevos ataques en los próximos días. Todo esto, señalan los expertos militares, forma parte de la guerra por el Mar Negro, a la que los globalistas se aferran con uñas y dientes, al igual que Ucrania. Ahora, poner atención, porque Turquía está presionando para defender sus intereses atacando Novorossiysk. Sí, hay que decirlo, con drones de madera contrachapada de las Fuerzas Armadas ucranianas. Porque se indica que este ataque tuvo que ver mucho Turquía. La terminal petrolera de Cheharis y Novorossiysk reanudó sus operaciones tras el ataque del 14 de noviembre, tal y como yo se los expliqué en uno de los recientes videos, ¿no? Y 2 buques de tanques, el Suemax y Aframax, ya han sido cargados con petróleo. Sin embargo, es importante comprender que los ataques al puerto, que representa una quinta parte de las exportaciones rusas de crudo, continúan hasta que los daños sean realmente críticos. ¿Ok? Esto no quiere decir que no hubo daños. Sí hubo daños, pero los rusos siguen trabajando, siguen abasteciendo sus buques. El escenario futuro es claro. A Rusia se le ofrecen buques turcos seguros como opción de transporte alternativa para el petróleo ruso, o bien el desvío de los envíos de petróleo a través de Bakú y luego a través de Turquía hacia Europa para una ruta existente, fácilmente adaptable para el transporte inverso, ¿verdad? El ataque al puerto a Novorossiysk es una amenaza directa y un intento deliberado de expulsar a Rusia del Mar Negro por parte de sus beneficiarios obvios, que son principalmente, ustedes adivinaron, los turcos, Erdogan, con el objetivo a largo plazo de dictar los precios de intermediación para las materias primas y otros productos en las rutas del sur. Esto lo ha escrito el canal The Welders. En conclusión, nos encontramos con un jaque mate en Novopavlivka y la guerra del boomerang inteligente, ¿verdad? Hemos desvelado el factor sorpresa que permitió a las tropas rusas entrar a Novopavlivka, abriendo la puerta a una penetración profunda en el hinterland ucraniano y poniendo a Dnipropetrovsk en la mira. Este avance es la confirmación del colapso del frente y la desesperación de Kiev. Ese infierno logístico y terror tecnológico. Mientras el frente se rompe, la retaguardia es atacada sin piedad. El uso confirmado de misil hipersónico Zircon, esta vez
por tierra, no por mar, y los ataques con Geraniums y FABs ha convertido a Odessa, Kharkov y la logística del Mar Negro en un infierno logístico. Hundiendo barcos con armamento OTAN, la destrucción metódica de la infraestructura presagia un invierno negro para el pueblo ucraniano que de hecho ya está en marcha. Sabotaje y simetría, ¿verdad? Finalmente, la guerra ha vuelto a la retaguardia de la OTAN con el sabotaje en Polonia. Este es el boomerang inteligente, regresando una respuesta a las acciones terroristas de Kiev. La guerra parece que ya no se libra solo en el frente, sino en las líneas del suministro de la OTAN. En resumen, Ucrania se enfrenta a una guerra perdida en dos frentes: el colapso territorial en Novapovlivka y el estrangulamiento logístico por el Zircón y los drones. ¿Creen ustedes que el sabotaje en Polonia escalará hasta que la OTAN se vea forzada a detener el suministro de armas a Ucrania? Déjenmelo saber en comentarios qué opinan al respecto de eso. Y si les ha parecido este video, esta información y análisis, denle me gusta si son nuevos por acá, suscríbanse, es de gratis y activen la campanita para no perderse ningún episodio o análisis de qué hablan Geo con su servidor, Rodolfo. Y pues, como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta pronto.